avanzando con nuestro estudio sobre la evaluación curricular, nos corresponde abordar lo que tiene que ver con el concepto y metodología de la evaluación cualitativa. Para ello, es necesario desmarcar el sentido que tiene un tipo de evaluación cuantitativa referida a la medición. De ahí que si abordamos algunos antecedentes, Donald Campbell, en su artículo intitulado Grados de Libertad y el Estudio del Caos, plantea las razones para abandonar el paradigma cuantitativo experimental. Esto ya en 1986 nos manifiesta. Las experiencias que realizan un solo tratamiento en un único entorno resultan profundamente ambiguas respecto del efecto y la causa. Recordarán que la evaluación curricular se aplica a las instituciones educativas. Existe una rigidez precaria en el sistema de medición, limitándose los resultados obtenidos a aquellas dimensiones previamente fijadas, es decir, hablar de estándares, hablar de indicadores. A menudo se descuida el proceso en un programa experimental concentrado en el efecto general de un tratamiento complejo, y de esta manera el conocimiento de tales efectos tiene solo implicaciones equívocas para la repetición o el mejoramiento de los programas, olvidándose de que fundamentalmente una evaluación está dada por talentos humanos. Los programas de gran amplitud son con frecuencia irremediablemente ambiguos en lo que se refiere a los objetivos e indicadores relevantes. A pesar de ello, en nuestro país y como dentro de las políticas educativas, se tienen instituciones que se encargan de la evaluación tanto a nivel superior como a nivel de bachillerato general unificado y de educación general básica. Si un poquito profundizamos en el concepto y metodología de la evaluación cualitativa, se puede señalar que los cambios en el programa de tratamiento durante el curso de una experiencia de perfeccionamiento, aunque prácticamente esenciales, imposibilitan las comparaciones experimentales entre entrada y salida. Es decir, permitiría hacer un diagnóstico institucional. Los programas sociales a menudo se efectúan en forma que resultan pobres desde el punto de vista del diseño experimental. Recordarán que el diseño experimental tiene sus propias connotaciones con una muestra y un testigo. Incluso en situaciones bien controladas, la experimentación constituye un proceso profundamente largo y equívoco. La experimentación es demasiado lenta para resultar políticamente útil. Campbell en este sentido señala: los científicos sociales cuantitativos, influidos por los misioneros del positivismo lógico, suponen que en la verdadera ciencia el conocimiento cuantitativo reemplaza al cualitativo y de sentido común. En realidad, esto resulta paradójico, puesto que la situación resulta ser completamente distinta, ya que la ciencia depende más bien del conocimiento cualitativo y del sentido común, aunque en el mejor de los casos incluso lo supere. De ahí la garantía de la investigación cualitativa que deviene de un proceso de investigación.
Al igual que Campbell, otros destacados evaluadores reconocen las bondades de los métodos cualitativos que permiten superar el reduccionismo y limitaciones característicos del enfoque experimental que todo lo reducen a la medición, a los juicios de valor en este tipo de investigación evaluativa que se plantea. Con su obra publicada en 1972, Hamilton y Bartlett, conjuntamente con McDonald, con su propuesta holista y cualitativa de evaluación educativa, y Robert Stake, sentaron las bases de lo que posteriormente se constituiría como uno de los movimientos más altamente influyentes en el campo de la evaluación educativa. De ahí que la evaluación cualitativa, con todo su peso epistemológico, es decir, su historia de aplicación, su origen conceptual y metodológico, se presenta como el nuevo paradigma, ya que impera en el terreno de la evaluación educativa en sus diferentes niveles de intervención. De ahí que la evaluación entonces se aplique a nivel institucional, a nivel curricular, a nivel de programas de estudio y del aprendizaje. Pero ¿cuáles son los atributos de la evaluación cualitativa? Concebida inicialmente como un método de evaluación alternativo al modelo de Taylor, que en los 60 ejercía gran influencia entre los evaluadores, la evaluación iluminativa se presenta como un paradigma nuevo. No es un simple estilo de evaluación, por el contrario, representa una visión radicalmente distinta de entender la ciencia, el objeto de evaluación y por lo tanto el propio modo de realizar la investigación evaluativa. Al margen del carácter riguroso que presenta el enfoque experimental y también de sentido mecanicista, la evaluación iluminativa se acoge a una metodología flexible y ecléctica, basada en una variedad amplia y diversificada de fuentes de información. Esto en palabras de Pearson, 1976. ¿Por qué se destaca y por qué llama la atención la evaluación iluminativa? Porque se ubica dentro del enfoque socioantropológico y busca descubrir y documentar cómo participan los actores del proceso educativo en el proyecto. Esto es, estudiantes, profesores, directivos, así como describir y discernir los sucesos y procesos más significativos. En consecuencia, este tipo de evaluación trasciende un simple método, toda vez que hace referencia a un enfoque distinto. Hamilton, 1985. Una característica en la evaluación cualitativa es que le interesa todo el contexto donde opera el programa educativo. En oposición a la valoración y predicción, los fines de los métodos experimentales que solo se fundamenta en el producto o resultado. Se busca describir e interpretar los sucesos anecdóticos ocurridos en el ambiente del aprendizaje, protagonizados por el docente y los estudiantes. Se trata de caracterizar, comprender y adentrarse en la realidad cotidiana, la cual se transforma de múltiples y complejas relaciones sociales y educativas. Recuerden ustedes la función social de la educación, matizadas por el conjunto de creencias, intereses, aspiraciones, prácticas, denotado en el currículo oculto. La narración del diario acontecer en la institución considera las interacciones culturales, académicas, sociales y educativas que sustentan las actitudes y comportamientos del desempeño de estudiantes
docentes y administradores de la escuela. Por último, y es muy interesante recalcar, los estudiantes aprenden también del llamado currículo oculto y la evaluación cualitativa puede dar cuenta de qué tanto y cómo este aprendizaje afecta a la enseñanza formal de los conocimientos programados y principalmente al logro de resultados deseados. Pero, ¿cuál es la estrategia de la investigación cualitativa? Esta tiene sus raíces sembradas en una variedad de tradiciones filosóficas, epistemológicas y metodológicas que caracterizan a los estudios de campo y etnografía, que tiene mucho que ver con los grupos sociales, empleados en la antropología y en algunos campos de la sociología. Su sustento teórico y filosófico lo constituye la fenomenología. De ahí que los investigadores pertenecientes a esta corriente se interesan por comprender la conducta del ser humano desde el propio marco de referencia del sujeto o actor en particular, al mismo tiempo que examinan cómo experimenta el mundo. Baudrain y Taylor, 1975, citado en Peyton, 1980. Con estas consideraciones y bajo esta visión de la investigación cualitativa, se insertan los modelos de evaluación cualitativa. Su principal propósito es responder interrogantes tales como: ¿qué sucede en la dinámica interna del programa? ¿Cuáles son las debilidades del programa? ¿Cómo se interpretan y llevan a cabo las especificaciones formuladas en el programa? ¿Y por qué se obtuvo tal o cual resultado? En el caso que se vaya a hacer algún tipo de evaluación del plan de estudio, del programa o de cualquier objeto de evaluación en una determinada institución. En este sentido, la evaluación cualitativa presenta también un carácter naturalista, toda vez que sus ámbitos de observación lo constituyen los escenarios naturales en donde se realiza la acción. En consecuencia, el acceso a la información sobre los sucesos y situaciones se hace a través del empleo de métodos cualitativos, es decir, naturalistas, como observación participativa, observación de campo, entrevistas abiertas, revisión de documentos, de circulación interna, archivos, folletos, declaraciones, documentos, entre otros, y en general de todo aquello que provea de información útil. En concreto, se trata de observar y registrar lo que los maestros y alumnos dicen, lo que hacen, cómo interactúan entre sí, incluso lo que no sucede. Peyton, 1980. Para Peyton, las ventajas de la evaluación cualitativa son: permite al evaluador entender el contexto global dentro del cual operan los planes y programas de estudio. Es decir, el campo de acción se amplía. Posibilita al evaluador detectar situaciones que rutinariamente escapan, ya sea inconsciente o conscientemente, a los sujetos que participan en ellas. De ahí que se realiza un diagnóstico institucional. Permite al evaluador ir más allá de las percepciones que otros tienen con respecto a los planes y programas de estudio y sus formas de aplicación. Todas estas ventajas hacen de la evaluación cualitativa lo que Peyton señala como una investigación holística inductiva, que hace uso de la indagación naturalista,
Recuerden que la indagación no es sino un proceso de investigación a profundidad y de carácter integral. En la investigación evaluativa, el evaluador no está interesado en descubrir nuevos conocimientos acerca de la naturaleza de la sociedad o del comportamiento humano en los contextos educativos. De hecho, en palabras de Peyton, su tarea es mucho más modesta y al mismo tiempo limitada. Consiste básicamente en generar información útil para la toma de decisiones y la acción en los denominados planes de mejoramiento.